0.05% para colocarse en los 878 puntos. Y ahora nos vamos con los ganadores y perdedores de la sesión. Nos acompañan Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta Chaboya, director de estrategia de AdValue. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Juan Francisco. Hola, Susana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo, Alfredo. Juan Francisco, como lo platicábamos, pues el día de hoy Banco de México decide de manera unánime dejar sin cambio su tasa de referencia en 8.25%, en línea con las expectativas de los analistas. Bajo tu perspectiva técnica, ¿cuál es tu expectativa sobre el tipo de cambio y qué niveles deberíamos de observar en los próximos 3 meses? Sí, Susana, muy interesante, ya como lo comentaron ustedes ampliamente, pues el Banxico deja en 8.25 la tasa y el tipo de cambio prácticamente cierra sin cambios. Luego de que pues la semana pasada, cuando la Fed hiciera lo propio y dejara sin cambios su tasa de referencia en 2.5%, el tipo de cambio al principio señalaba una ganancia para el peso que llegó a cotizarse hasta niveles cercanos de 18.75 en el mínimo intradía de ese miércoles de la semana pasada, y ahora pues ya el tipo de cambio prácticamente cotizando en 19.35. En ese sentido también vemos que prácticamente el tipo de cambio estaría considerando desde la perspectiva de operatividad que estaríamos realmente ya descontando por completo las expectativas respecto a que no hubiera cambios en política monetaria tanto de la Fed como Banxico. Cabe señalar que hacia adelante podría haber algunos cambios, sin embargo en la parte técnica nosotros pensamos que en los próximos 3 meses básicamente habría 2 niveles clave: el soporte alrededor de 18.80, que sería la parte baja del soporte que ha venido validando durante los últimos meses, y en 20.30 la resistencia, esto luego de los máximos que vimos el año pasado en 21 y recientemente en 20.65, por eso el 20.30. Bajo esta perspectiva y en esta óptica nosotros pensamos que hacia adelante serán importantes estos 2 niveles y que más bien estamos cerca de un piso que pudiera detonar alzas por lo menos a un rango entre 20 y 20.30. Y ya en caso de rompimientos por arriba del 20.30, esto señalaría que podríamos estar saliendo del periodo de lateralidad que ha tenido el tipo de cambio durante los últimos 2 años, cuando vimos que realmente llegó a cotizar hasta los 22 pesos como máximo y 17.50 como mínimo a mediados de julio. Con esto vemos que pues hacia adelante podríamos tener una expectativa de corto y de mediano plazo alcista en el tipo de cambio. Bien, Alfredo, y cuéntanos cómo tomaron los mercados esta decisión de política monetaria del Banco de México. Claro que sí, Susana. Bueno, creo que fue importante en términos generales esta decisión porque el mercado pues venía experimentando señales mixtas. Por un lado, algunas instituciones presionando, por ejemplo, la curva en mercado de dinero a la baja con esa posibilidad de ajustar la tasa de interés, pero en términos generales creemos que más bien analistas y economistas estábamos más por el lado de mantenerse sin cambio. En ese sentido, bueno, creo que una de las cosas es que al mantenerse sin cambio deja todavía algunas señales que desde nuestro punto de vista están cuidadosamente viendo en temas de choques externos e internos. En la parte externa, por ejemplo, es uno de los temas, preocupa la desaceleración global, la revisión a la baja en los crecimientos económicos globales, presiones inflacionarias que cada vez van siendo menores en términos generales y desde luego tensiones geopolíticas en algunas regiones. El caso de este lado pues nos toca a Venezuela y el tema del petróleo, por ejemplo. En la parte interna preocupa desde luego la desaceleración económica, por un lado, las medidas adoptadas por el actual gobierno en general, el posible repunte en la inflación, sobre todo la parte subyacente es la que le sigue preocupando a Banco de México, y el tema Pemex y su posible repercusión en la deuda soberana de México. Creo que son temas básicamente reales que ponen o anticipan que la Fed no moverá la tasa de interés que Banco de México no moverá la tasa de interés si la Fed no lo hace. Así, en resumen, te podría decir, Banco de México va a seguir manteniendo ese spread que hasta ahora le ha funcionado para que esos movimientos que ha experimentado el tipo de cambio sean relativamente más estables o menos volátiles en relación a otras divisas. Y bueno, pues el mercado accionario relativamente estable, pero bajo esa tesitura creo que fueron mucho más cautos ya al cierre de operaciones. Bien, por otro lado, Juan Francisco, el Reino Unido ha experimentado problemas políticos internos y no han podido llegar a un consenso que les permita obtener por parte de la Unión Europea una extensión definitiva de la fecha límite del Brexit, que en teoría vence el día de mañana.
Considerando la proximidad del evento y bajo tu perspectiva técnica, ¿qué niveles debemos observar en el tipo de cambio de la libra frente al dólar y en el mercado accionario del Reino Unido? Sí, Susana, muy interesante. Como bien comentas, pues ha habido problemas para llegar a un acuerdo. De hecho, las extensiones momentáneas se han dado hacia el 12 de abril. En ese sentido, pues podrían ganar un poquito de tiempo, aunque realmente pues no es demasiado tiempo como para poder llevar a cabo cambios sustantivos. Cabe señalar también que no hay todavía algún, vamos a decir, una definición exacta de cuándo veríamos el Brexit. Estrictamente hablando, como bien lo comentas, debería haberse dado el 29 de marzo, es decir, el día de mañana, y aunque lo hiciera el 12 de abril, pues realmente no habría muchos cambios en ese sentido si decidiera salir el Reino Unido en estas fechas. Sin embargo, en la parte técnica vemos que la libra frente al dólar ha estado fluctuando básicamente haciendo mínimos en el año cercanos a 1,24 y máximos cercanos a 1,34. Estos dos serán los niveles más importantes para la libra en los próximos meses. Cabe señalar que rompimientos por arriba del 1,34 nos hablarían de una fortaleza evidente de la libra y en cambio, en el caso contrario, rompimientos por debajo del 1,24 nos hablarían de una debilidad importante en la libra. Asimismo, las bolsas, en el caso particular del FTSE 100 en el Reino Unido, está llegando a niveles importantes de definición. Actualmente se encuentra cotizando alrededor de 7.250 puntos, la resistencia 7.500 puntos cierre semanal, el soporte los 7.000 puntos. Entonces se encuentra prácticamente a la mitad de estos dos niveles, por lo que también en el caso del índice accionario vemos que muy pronto podríamos estar viendo una definición, rompimientos arriba de los 7.500 que vemos menos probables, nos hablarían de un mercado sano y alcista. En cambio, rompimientos por debajo de los 7.000 puntos nos hablarían de un deterioro en esa bolsa en particular que pudiera llevarlo inclusive a generar caídas sustantivas en los próximos meses. Entonces, en resumen, te diría que estamos prácticamente en un momento coyuntural que obviamente tendrá mucho que ver con la definición que veamos el día de mañana y en las próximas semanas, aunque parecería todo indicar que ya el mercado está posicionado para ver algunos movimientos importantes tanto en la libra como en el mercado accionario en el Reino Unido. Bien, pues Alfredo, ¿qué piensas del movimiento del tipo de cambio peso-dólar con relación al movimiento de monedas emergentes y del propio índice dólar contra la canasta de divisas? Sí, pues muy interesante esta parte porque desde nuestro punto de vista el dólar en términos generales, como ya se comentó, tiene quizá algunas expectativas todavía de alza que pondrá técnicamente a prueba niveles cercanos a la zona de 97, 98 y que en el euro, por ejemplo, estaría a niveles de 1.12 como un nivel crítico importante. Ya tocó un poco Juan Francisco el tema de la libra. Sin embargo, bueno, se percibe movimiento de alza de corto plazo en el índice de XY, por lo tanto, pudiera tener alguna presión el peso mexicano. Si nos vamos al tema de monedas emergentes, hemos visto que al haber alcanzado techos durante el segundo semestre del 2018, hablamos de la lira turca, hablamos del real brasileño, la moneda sudafricana, entre otros, el rublo ruso, han tenido correcciones o apreciaciones del 50%, el peso mexicano inclusive tuvo apreciaciones del 61.8, es decir, un mayor nivel de apreciación producto de esa spread entre las tasas de interés de Estados Unidos y México. Sin embargo, creemos que la fiesta de monedas emergentes ya pasó, vendrán periodos de mayor sensibilidad y movimientos de alza y por eso creemos que el tipo de cambio peso-dólar tendrá cierta presión y se estará más sensible al alza por los dos factores, tanto el DXY como lo que viene siendo las monedas emergentes. Es lo que percibimos para este siguiente trimestre del 2019. Bien, pues se terminó la fiesta para los mercados emergentes, las monedas emergentes. Muchas gracias, Alfredo Huerta y Juan Francisco Caudillo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Susana, un saludo. Gracias. Y en más información,